Hola, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestro capítulo 4 de las charlas de economía inmobiliaria. Hoy vamos a hablar de los ciclos de la economía y el mercado inmobiliario. Vamos a esperar unos minutos a que ingrese más gente a la charla, más participantes y ya damos inicio. Muchas gracias a todos los que entraron puntuales. Bueno, habíamos acordado en la charla anterior que hoy y en del próximo jueves, se lo dedicaremos a los ciclos de la economía y el mercado inmobiliario. El próximo jueves analizaremos la crisis actual del COVID y sector inmobiliario. Esto es parte de un curso que dicto en la Universidad Javeriana y en la Universidad del Valle sobre sector inmobiliario. Vamos a pasar aquí. El comportamiento cíclico en general es analizado por los economistas que han hecho estudios del mundo en varios tipos de ondas o ciclos. Se refiere a ciclos mundiales, ciclos regionales o de países y ciclos locales que pueden ser de una ciudad. Entonces, este verde se llama las ondas largas de Kondratiev, que es un autor ruso que hizo investigaciones durante los últimos 200 años, cómo fueron los ciclos de la economía mundial. Por ejemplo, el descubrimiento de la máquina de vapor, de los ferrocarriles, la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo lo que procedió posteriormente a los años 60 durante la Guerra Fría, el resurgimiento de China, la Cuarta Revolución Industrial. Todos esos hitos han generado unos ciclos de entre 27 y 38 años durante los últimos 200 años, es decir, desde 1800, e incluso hay quienes se van hasta más atrás. Obviamente estos ciclos grandes de la economía van a afectar la economía regional de Latinoamérica y de Colombia. Ahí vamos a caer en uno de esos ciclos que puede ser corto o largo mundial, que es este del COVID, así como sucedió con el ciclo corto del año 2008, que fue la crisis financiera internacional, o como sucedió perdón, en años anteriores, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial. Estos rojos se llaman ciclos juglar, que son de 5 a 7 años, pero en Colombia, se los voy a mostrar a ustedes, están entre 7 y 10 años. Y dentro de esos ciclos rojos hay esos pequeños azules que son de corto plazo, que se pueden dar en una ciudad o una región, por ejemplo en la región cafetera, o en una ciudad que depende del azúcar, por ejemplo, en el caso del Valle del Cauca. Entonces, vamos a analizar estos ciclos. Tienen una tendencia. Yo ya les mostré a ustedes en la clase anterior lo que se denominaba, cuando hablamos de esos mapas de isoprecios, que eran mapas que permitían ir creciendo el valor del suelo en Bogotá, se les mostraba a ustedes el crecimiento en unas zonas y luego freno en esas mismas zonas. Por ejemplo, crecimiento en el centro de Bogotá y luego freno. Luego crecimiento en la avenida Chile y luego freno. Y era una curva que denominamos crecimiento estructural. Y se los comparaba a ustedes con el crecimiento de la carne del ganado o del pollo o del cerdo, que en un momento dado llega a un máximo y ya no engorda más. Y en el caso de los terrenos se presentaba esa condición. En vivienda también se presenta esa condición. Pero esa condición estructural es como esta línea azul que aquí está, que es la tendencia, que se debe comparar con el crecimiento cíclico. Entonces, hay tres tipos de crecimiento o valorización. El cíclico, que es este rojo, y la tendencia estructural que les hablé la vez pasada, que se da en todo fenómeno de valorización de inmuebles. ¿Qué es lo que interesa al evaluador o al
inmobiliario como ustedes, el que vende inmuebles o arrienda, incluso el constructor. Lo que ustedes ven o lo que todos nosotros vemos es la línea verde. La línea verde es la valorización en un determinado periodo, en 1 año, 2 años, 3 años, que es la suma de dos componentes. La componente cíclica, que es la roja, y la componente rosada o morada, como la vean ustedes ahí, que es la estructural. Entonces, la estructural es un buen sitio y la roja es un buen momento. O sea, estamos hablando de sitio y momento. Por ejemplo, un buen sitio, por decirles a ustedes, puede ser el Chicó, Parque 93, o un buen sitio puede ser una zona de nuevo desarrollo donde se ha hecho un centro comercial. Eso es sitio. Y la roja es el ciclo del momento que se esté viviendo. Pero en este segundo escenario, el ciclo es negativo, es un momento negativo, una crisis de la economía, en tanto que es un buen sitio. La suma de los dos vectores o fuerzas le va a dar esta línea verde pequeña. Entonces, lo que ustedes van a observar es una pequeña valorización. ¿De qué? Del suelo o de la vivienda. Porque como ya expliqué en las clases anteriores, lo que se compra no es suelo, se compra vivienda o se compra oficinas. Pero para las oficinas y para la vivienda se requiere suelo. Entonces, si se demanda vivienda y se demanda oficinas, se demanda suelo. Entonces, al valorizarse la vivienda o las oficinas, se valoriza el suelo. Ambos van de la mano, con ciertos desfases, como explicaré, pero van de la mano. Pero esta verde significa que creció poco. Hay que mirar si fue un mal momento, pero buen sitio. O tenemos un pésimo momento, en este tercer caso, que me da una resultante de desvalorización del suelo o de la vivienda, pero porque el ciclo está muy negativo. Como lo veremos adelante, un ciclo muy negativo fue el del año 99, pero era un buen sitio. Y el cuarto ejercicio es mal sitio, por ejemplo, el centro histórico de la ciudad de Bogotá, no todo, por ejemplo, hacia la tercera es muy bueno, pero hacia la décima no, o algunas áreas del centro internacional, o algunas zonas de Chapinero, por ejemplo, en donde ya es un mal sitio que no se valoriza por diferentes razones, que requiere procesos de renovación y un mal ciclo. Entonces, la desvalorización es muy grande. O un buen ciclo y la recuperación de pronto no es tan importante como lo veremos en varios casos o ejercicios. Vamos a dejar esta parte y entremos. Estos son los ciclos desde los años 50, 1950. Ya podemos hablar de 70 años de estadísticas de valores del suelo o valores de vivienda, a pesar de que no está muy bien documentado. Pero con Camacol está documentado precios de la vivienda o precios de inmuebles desde más o menos el año 75. Entonces vamos a analizar ciclos desde 1975 para poder entender el actual. Pero más atrás hubo ciclos económicos negativos. Por ejemplo, si me voy antes de los años 60, que es cuando ya tenemos algunas estadísticas, por ejemplo, entre el 53 y el 57, el presidente era Gustavo Rojas Pinilla, fue un periodo de auge extraordinario debido al café. Hubo varios momentos de la economía colombiana con un precio de café muy alto. Uno por allá por los años 1918, 20, 23, que Colombia era pues de mucho atraso, pero el café representaba como el 80% de la economía. En esta época de Rojas Pinilla hubo también un alza en los precios del café internacional, lo que atrajo sustancialmente recursos que el gobierno de Rojas Pinilla destinó a muchas obras públicas. Por ejemplo, él hizo el aeropuerto El Dorado, y lo trasladó de techo hasta el aeropuerto El Dorado. Él hizo la autopista norte, él inició Corferias, en fin, hay muchos proyectos que él hizo en Bogotá o en otras ciudades del país
gracias a la bonanza cafetera que en ese momento tuvo el país, y obviamente adelantó ferrocarriles como el ferrocarril del Magdalena. Entonces, como resultado de esto, hubo ese impacto, pero en la finca raíz, muy poco impacto, porque lo que se tenía era el Banco Central Hipotecario que prestaba para la clase media, hoy desaparecido, y el Instituto de Crédito Territorial, que también prestaba para los estratos medios, bajos y populares. Por ejemplo, el Instituto de Crédito Territorial en Bogotá hizo La Esmeralda y Pablo VI, y el Banco Central Hipotecario hizo Niza y Córdoba, que son construcciones de los años 60 aproximadamente, 70. En 1958, después de que se va Rojas Pinilla, luego de una huelga generalizada, se caen los precios del café, hay devaluación del peso y, como yo les expliqué, caen las condiciones de la economía. Ahí nace el Frente Nacional. En el año 60-62 está de presidente Alberto Lleras Camargo, primo de Carlos Lleras Restrepo, primer presidente liberal. Recuerden que después del año 58 se hace un plebiscito y se ponen de acuerdo liberales y conservadores. El país no tenía sino dos partidos, liberal y conservador, no como tantos partidos que hoy se tienen, que la Constitución del 91 permitió. Y esos dos partidos propusieron a través del plebiscito que durante 12 años, para no pelear más debido a la violencia partidista, bandolerismo que se había generado en el país y que fue la iniciación de lo que fue Tiro Fijo y todo el proceso de las FARC, se iban a repartir el gobierno 4 años para los liberales, 4 para los conservadores. Entonces aquí vamos a ver 4 periodos, unos liberales y otros conservadores. El periodo 60-62 le toca a Alberto Lleras Camargo, y en el año 59, en la Revolución Cubana, Fidel Castro sube al poder por diferentes razones históricas que ustedes ya seguramente han leído. Pues los rusos, en medio de la Guerra Fría, la Unión Soviética, porque no era Rusia, era gran cantidad de países unidos alrededor de Rusia, lo apoya, viene la crisis de los misiles, todo lo que sabemos, y los Estados Unidos, para cuidar su patio de atrás, que era América Latina, y evitar una nueva Cuba, comienza a prestarle plata a estos países para su desarrollo. A todos los países se les presta a través de un programa que se llamaba Alianza para el Progreso, y en el caso de Colombia se presta una plata a través, van diferentes dineros para diferentes proyectos, pero lo principal fue para la vivienda, porque Colombia tenía un déficit habitacional terrible. Entonces el Instituto de Crédito Territorial, ICT, inicia Ciudad de Kennedy. Kennedy, o sea, John F. Kennedy, viene en el año 60 o 61 a inaugurar en el aeropuerto de techo que hoy queda en Kennedy. La avenida Jacqueline es honor a su señora, hoy existe allí una de las avenidas principales, y se hace una ciudad que hoy en día es una localidad de más o menos 1.100.000 habitantes. Y se hace Ciudad Kennedy con plata del Instituto de Crédito Territorial, financiándolo a los estratos populares que habían migrado a Bogotá del campo a la ciudad debido a esos fenómenos de violencia y falta de empleo en el campo. En el año 63, en el año 63, 62 finales, en agosto, arranca el conservador Guillermo León Valencia. El tío o abuelo, no estoy muy seguro, de Paloma Valencia. Es caucano, un hombre experto en letras, es hijo del poeta Guillermo Valencia, que también fue connotado político del Cauca, y durante este periodo le toca la crisis económica a Valencia, porque se caen los precios del café, se acaba la plata de John F. Kennedy, porque a él lo matan en el 63, y quien le sigue, pues no continúa dándole todos los recursos que requería la Alianza para el Progreso, y entramos a tener problemas de balanza de pagos. ¿Qué es balanza de pagos? Yo ya expliqué en una de las primeras clases. Las exportaciones son inferiores a las importaciones. Entonces salen más dólares para pagar importaciones de los dólares que entran. Al salir más dólares, pues el dólar se encarece. Entonces hay devaluación.
Como los precios del café están bajitos, entra también poca plata por exportaciones y por supuesto no hay inversiones internacionales en Colombia, entonces tampoco entran dólares por inversiones. Eso lleva entonces al crecimiento de las FARC. Ahí se inicia lo que es Marquetalia, Río Chiquito, Guayabero, con Tiro Fijo y un grupo de guerrilleros, creo que eran de la guerrilla liberal, que se transforman en guerrilla comunista con el apoyo en ese entonces de Cuba y de la Unión Soviética. En el año 66 entra otro presidente que fue uno de los mejores estadistas, porque la diferencia entre presidente y estadista, presidente aquel que piensa solo en sus 4 años y estadista es el que piensa en 3, 4 o 5 periodos más, por lo menos 12 años futuros. Carlos Lleras, economista además, piensa en el futuro de Colombia y hace unos cambios sustanciales en el modelo de exportaciones, estimulando las exportaciones, porque luego de casi 100 años de exportaciones de café, se plantea que este país no puede seguir viviendo del café. Y el Fondo Monetario Internacional, que es la entidad que le acaba de prestar a Colombia para el COVID y que le está prestando a América Latina y al mundo, que es una especie de banco mundial, banco internacional, para apoyar países que tienen déficit en balanza de pagos, es decir, necesidad de dólares. El Fondo Monetario Internacional es muy duro para prestarle a un país. Ya varias veces le ha prestado, por ejemplo, a México, a Colombia mismo, a Argentina, a Grecia, y le exige unas condiciones muy duras que afectan aumentando la pobreza y el desempleo, porque se trata de condiciones muy exigentes. Por ejemplo, controlar el gasto del gobierno. Al controlar el gasto del gobierno se saca a la calle mucho desempleado y pues también hay grandes controles a la banca para prestar. Para ese momento, el Fondo Monetario, Carlos Lleras Restrepo, le propone al fondo una plata que le presten para compensar el déficit internacional. El Fondo Monetario pone unas condiciones muy duras, como las que ya se habían puesto en otros periodos anteriores de la posguerra. Carlos Lleras propone lo que se llama una devaluación gota a gota, es decir, proyectada. Mientras la devaluación que le tocó a Guillermo León Valencia fue 50% de un solo tiro, es decir, el dólar estaba en 500 pesos y lo suben a 750 pesos. En la época de Carlos Lleras se propone otro 50%, pero en un lapso de 2 o 3 años. O sea, lo que se llama devaluación gota a gota, ya programada. O sea, todos los exportadores e importadores sabían, en este momento el dólar está a 500 pesos, en el mes entrante estará a 510 y así sucesivamente programada. Y Carlos Lleras se estimula dándole plata al Banco Central Hipotecario, ahí se hace NISA, y al Instituto Crédito Territorial se hace Pablo VI y la Esmeralda. Y apoya al agro con una reforma agraria, creando lo que se llamó el INCORA. Hasta ahí el sector inmobiliario dependía de los préstamos del Banco Central Hipotecario y la clase media pues solamente tenía esa alternativa. La clase alta, los bancos directos. Para el año 71 arranca otro presidente, Misael Pastrana, padre de Andrés Pastrana, arranca en el 70, como recordarán, entre él y Gustavo Rojas Pinilla, que era el que lideraba la NAPO, conservador, porque Misael era conservador. Entonces se lanzan 2 grupos conservadores. Uno, la NAPO, así llamada, un grupo conservador de Gustavo Rojas Pinilla, y por todos los datos que se tiene parece que ganó, pero pues si se le hace fraude en toda la documentación que existe, y Carlos Lleras Restrepo pues ordena toque de queda a las 8 de la noche, hay toda una revuelta, hay muertos, hay de todo en el país. Pero al sobrevenir Misael Pastrana, una de las cosas que plantea Misael Pastrana es traer al profesor Kerry, Lauchin Kerry, un economista canadiense que trabajaba con el gobierno norteamericano y que le ayudó a Roosevelt en la época de los años 30 a 35 a recuperar la economía norteamericana mediante un modelo que se llama el modelo keynesiano, que es diferente al modelo monetarista que controla la moneda a través de tasas de interés,
son dos grandes líneas del mundo, de los economistas del mundo, uno representados por Keynes, que fue premio Nobel de Economía, inglés, que ya murió, y que apoyó al gobierno norteamericano. El profesor Kerry fue, digamos, alumno, si se puede decir así, seguidor del profesor John Maynard Keynes, y trae a Colombia en los años 60, 50, 60, en una misión que vino del Banco Mundial para hacernos un préstamo, y en otra misión del Fondo Monetario Internacional para que el Colombia recibiera ese préstamo. Y él hace una investigación de Colombia, la conoce muy bien, y cuando lo vuelven a llamar para el gobierno de Misael Pastrana, él viene entonces a proponer lo siguiente. Primero, vamos a hacer un plan de 4 estrategias. Realmente no funcionaron sino 2, porque eran la estrategia de la construcción, la estrategia de las exportaciones, estrategia del agro y la otra no me acuerdo de qué era. Las que funcionaron fueron la de la construcción y las exportaciones. La de la construcción dependía de dinero que había que capturar de los mismos colombianos. Hasta ese momento, el Banco Central Hipotecario era el único que capturaba dinero, es decir, ahorros, para préstamo a largo plazo, porque los préstamos hipotecarios lo que requieren es un préstamo de largo plazo. Si usted no le presta siquiera a 10 o 15 años, la persona no lo puede pagar. Entonces, en ese sentido, se crea un sistema que iba a pagarle a la gente más de la inflación. El Banco Central Hipotecario, hasta ese momento, años 70, pagaba, por ejemplo, el 8% anual por el ahorro, cuando la inflación era el 12%. Y cuando la inflación sube al 15%, le siguen pagando el 8 o el 9%, pues hombre, la gente se va a los bancos, Bogotá, Colombia y demás, a que le paguen más. Entonces le quitan la plata al Banco Central y el Banco Central comienza a tener problemas. Entonces, si el Banco Central captura dinero de corto plazo, que la gente lo puede llevar en cualquier momento, y presta a 10 años, pues tiene lo que se llama descalce, se descuadra entre los ahorradores y los deudores. El sistema UPAC se crea con una unidad llamada de poder adquisitivo constante, que en septiembre de 1972, que es cuando nace el UPAC, en toda la mitad del gobierno de Pastrana, un UPAC fueron 100 pesos. Entonces usted llevaba 100 pesos y le daban un UPAC, como decir $1. Al cabo de un año, si la inflación había sido del 10%, ya el UPAC no valía 100, sino 110, como si fueran $110. Entonces, el ahorro se hacía en una moneda que no circulaba, lo que se tenía era una unidad de cuenta. Esa unidad hoy se llama VR, que es lo mismo, que está amarrada también a la inflación y que tiene pues una relación muy clara con lo que estamos hablando de la inflación. Hoy el VR, eso es el nuevo ropaje que más adelante explicaré por qué se le cambió el nombre, pero es la misma unidad monetaria. Entonces a ellos se les pagaba 3% más de la inflación. Hoy a ustedes les pagan en un CDT de una corporación o banco hipotecario en UR, si es que ahorran en UR, o en cualquiera, en pesos, les pagan el 3 o el 4. Máximo 4,5 fue el año pasado. Con una inflación del 3, pues le están pagando 1 o 1,5 por encima de la inflación. Eso impulsó la construcción. Y naturalmente se crearon 10 corporaciones de ahorro y vivienda para generar actividad inmobiliaria. Ustedes recordarán, ahí nació la vivienda, las villas, Corpavi que desapareció, fue vendida, Colpatria hoy existe, que se fusionó con el Banco Colpatria, Conavi que se fusiona con el Banco Colombia, Colmena que se fusiona con la Caja Social, y bueno, fueron 10 corporaciones de ahorro y vivienda, unas desaparecidas como Gran Ahorrar, que después la compró el BBVA, que prácticamente hoy tiene esa división hipotecaria. Viene después, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde decíamos aquí, vamos en el 74. Ahora bien, en el 75-76 se frena la actividad constructora por falta de recursos, porque sobreviene, se acaba el Frente Nacional y Alfonso López Miquelsen gana la presidencia
Y por la pelea política, desafortunadamente, él era una persona un poquito más de izquierda, dentro del Partido Liberal, él representaba la parte de izquierda, propone eliminar el sistema UPAC y volver a apoyar el Banco Central Hipotecario. La gente que ha estado pagando con el sistema UPAC, el deudor, pues lo aplaude y vota mayoritariamente por él. Le gana a Álvaro Gómez Hurtado en esas elecciones. Y en esas elecciones él propone eliminar el sistema UPAC. Pero ya cuando se presenta, entonces la gente sale a las corporaciones de UPAC y le quitan la plata. Porque dice, si se va a acabar, de pronto me quitan esta plata. Y se va para otro sistema, el DTF, por ejemplo, certificados en los bancos. Entonces las corporaciones se quedan sin dinero, se frenan los préstamos y pues tenemos algunas dificultades económicas en el país. Alfonso López, muy inteligente, encuentra que era muy difícil desmontar esto y que el sistema UPAC realmente, él si lo apoyaba, iba a quedar muy bien como presidente. Y le pide a la Corte Suprema, que era la que hacía las veces de Corte Constitucional, porque la Corte Constitucional nace en el 91, que revise si el sistema UPAC era legal. Y se encuentra que es legal, le dan el visto bueno, lo amarran a la inflación, y tan de buena le toca a Alfonso López que en el año 76-77 hay una gran helada o verano, no sé qué, cuál de las dos, en Brasil, sequía, que es el principal país cafetero, y se generan altos precios en el mundo cafetero, especialmente en Centroamérica y Colombia. Colombia era el segundo país cafetero, hoy es el tercer país porque se nos ha pasado Vietnam, que produce mucho más café que Colombia. Con esto, esa dinámica, se enriquecen los cafeteros, pero el café que llega a Manizales o a Pereira o a Armenia o a Ibagué se riega por todo el país, porque usted compra a través de los cafeteros y eso genera bonanza. Además, se le establecieron unos impuestos a los cafeteros para el gobierno central. El sistema hipotecario se enriquece porque todos estos dineros vuelven al sistema UPAC. Comienzan las corporaciones ahí llamando a los constructores a decir, yo tengo aquí plata, venga, le presto. Casi que había momentos en que le prestaban con la cédula. Decir, usted tiene la cédula, venga, le presto aunque no tenga plata. Así lo decían en ese momento. Yo no creo que haya sido tan cierto. Pero aquí entramos a la primera gran crisis de los últimos 40 años, que es la que tenemos que comparar, porque salvo la crisis de Guillermo León Valencia, de la cual no hubo un impacto en el sector inmobiliario muy importante porque no se tenía todo un sistema hipotecario profundo como el que hoy tenemos. ¿Qué significa el sistema hipotecario profundo? Que baja hasta las clases populares. Que desde que usted pueda demostrar que tiene con qué pagar, que tiene un salario permanente, que tiene movimiento en las cuentas o que es una microempresa que produce utilidades, desde que usted demuestre que tiene con qué pagar, obviamente la hipoteca es la garantía, le prestan. Y en ese sentido, aún una persona de un salario mínimo que podría comprar una vivienda de las VIP de 80 millones de pesos de hoy en día, hoy le prestan. Solo 3 países latinoamericanos tienen la profundización que tiene Colombia, que son Colombia, Chile y México. En Brasil es difícil que se le llegue a prestar a niveles muy populares. Se alcanzó a hacer mucha cosa con Lula, pero luego se desmontó. Argentina pésimo, que ya no es fácil el crédito ni aún para la clase media. Perú se tiene, pero no alcanza a bajar tanto. Que Ecuador lo mismo, Centroamérica lo mismo. Entonces, Chile, Colombia y México tienen una gran profundidad hipotecaria, como se los expliqué el primer día que hablamos sobre esto. Esta crisis le toca a un conservador. Curiosamente, la crisis del conservador Guillermo León Valencia, 20 años después se repite en Belisario Betancur, pero no por culpa de este gobierno. Le toca, porque se caen los precios del café. Al caerse los precios del café, hay otra vez crisis económica, crisis en balanza de pago, es decir, el dólar se dispara, tenemos que acudir al Fondo Monetario Internacional, hay devaluación más acelerada y naturalmente la respuesta que en ese entonces tiene Belisario Betancur, él murió hace poco, es llamar otra vez al profesor Kerry, que ya estaba en una universidad norteamericana dictando clases, y le pide que lo venga a asesorar.
Y viene a asesorarlo y el profesor Kerry le dice, mire, usted tiene un sistema que se llama UPAC, que tiene plata. Lo que pasa es que los deudores no se quieren comprometer porque las viviendas han bajado de precio, porque no se vende, porque hay crisis económica. Y como les explicaba en clases anteriores, si hay crisis económica, hay crisis inmobiliaria. Estimulemos la vivienda social o popular, para la cual hay mucha demanda. La propuesta es, saque un decreto que exija que el 50% de los préstamos hipotecarios se deben prestar a vivienda popular. Esa vivienda popular, entonces todavía no se llamaba BIS, vivienda de interés social, era la de 2.800 UPAC, que equivale hoy a 160 millones de pesos. Hoy la BIS está en 130 millones, o sea, estamos diciendo algo parecido. Pero para aquel momento se le dice a toda la banca hipotecaria, obligación prestar el 50% de sus créditos abajo. Si usted abajo no presta, no puede prestar arriba. Entonces los bancos se van hacia abajo porque hay demanda. Y adicionalmente él propone en su campaña que va a hacer 100.000 viviendas con el Instituto Crédito sin cuota inicial. Alfonso López Miquelsen, no recuerdo quién fue el contradictor, sí, porque fue después vino Alfonso López, después Turbay, y Alfonso López se lanzó otra vez para reelección, era el candidato opositor, dice, eso no se puede, con muy argumentos muy válidos, y Belisario dice, sí se puede, y la teoría del sí se puede triunfó, y gana Belisario. Gana Belisario y nombra a María Eugenia Rojas, hija de Gustavo Rojas, y padre de Samuel Moreno, el que fue alcalde de Bogotá, que hoy está en la cárcel, la nombra en la gerencia del Instituto de Crédito y hace las 100.000 viviendas. Pero como no pagan cuota inicial, tampoco pagaron la cuota mensual, porque no tienen nada que perder, se quiebra el Instituto de Crédito. Porque si la plata que invierte el Instituto de Crédito en una vivienda, prestan una vivienda de 100 millones de pesos, cero cuota inicial, todo es cuota mensual, bien barata, usted no paga y se ponen de acuerdo en todo un barrio de no pagar. Por ejemplo, en todo el barrio Pablo VI ponerse de acuerdo en no pagar. Obviamente no fue Pablo VI, pero fueron otros barrios de todo el país. Ahí se quiebra el Instituto de Crédito y el gobierno siguiente de Barco, que nace en el 86, le tocan, cambia el Instituto de Crédito por una cosa que se llamó INURBE, es decir, démosle subsidio al comprador, lo que hoy tenemos. ¿Eso a quién se lo copian? A los chilenos que lo iniciaron en la época de Pinochet de primero, Colombia lo copia de segundo, después México y luego otros países, que es lo que se llama subsidio o bono al comprador, como existe en Colombia. Pero en el 86 se tuvo auge económico gracias al descubrimiento de caño limón y del carbón del Cerrejón. Eso se debió a otro estadista, que fue Alfonso López Miquelsen, que en los años que él estuvo de presidente, con unos grandes ministros, creo que un buen ministro de Minas, no estoy seguro quién fue, planteó la apertura para todas las grandes empresas petroleras y carboneras que vinieran al país, dándole buenas participaciones y unas regalías también buenas para el país, pero que ganaran ambas partes. Y ahí comenzó todo el sistema de grandes concesiones y una empresa, Occidental Petroleum, descubre Caño Limón o British Petroleum, no me acuerdo cuál fue, porque el otro fue en Casanare, que fue, creo que Occidental fue en Casanare, que fue Cupiana y Cusiana y Cupiapo. Y se descubre un pozo enorme, para que vean qué tamaño es. Hoy las reservas de Colombia son 2.500 millones de barriles, que es mínimo si se compara con Irak, Irán, Arabia Saudita o aún Venezuela. Pero este Caño Limón tenía 1.000 millones de barriles, es decir, la mitad de lo que hoy tenemos reservado en una gran cantidad de pozos petroleros, se encontró en uno solo, es como encontrarse una mina. Entonces, ahí arranca a recuperarse. Además, el café también se recupera, ya no era tan importante. Y ahí comenzamos a hacer petroleros y mineros, carboneros. La jagua de Ibérico vino después, el carbón del Cerrejón, en fin, como 4 grandes minas que están entre el Cesar
y la guajira. Y arranca la marihuana y la cocaína. De esta época, año 86, son las historias que se narran de Pablo Escobar, cuando él exportando marihuana, le dice, pues uno de los importadores de allá, la verdad no conozco muy bien cómo es esa historia, mire, el mismo esfuerzo que usted hace para traer una tonelada de marihuana, lo puede hacer para traerse una tonelada de cocaína. Pero una libra de cocaína equivale a lo que vale una tonelada de marihuana. Y usted puede traer más fácil una libra. Entonces comienza la economía ilegal, que eso llevó a Pablo Escobar a la Cámara, y bueno, todas esas historias que ustedes ya conocen. Y entre la economía ilegal y la economía legal se obtiene una dinámica de la economía nacional que generó un auge en la economía de los bienes raíces. Van viendo. Fíjense ustedes, la anterior, sin irnos muy atrás, la primera duró 3 el auge, el primer ciclo, y 4 la crisis, 7. La segunda duró 4 y 4, 8 y 2 de caída, son 10. La tercera duró 5 y 4, 9 años. Y la cuarta duró 3 y 3, 6 años. Dura corto tiempo, viene toda la guerra contra Pablo Escobar. Si no hubiéramos tenido esa guerra del narcotráfico, esta crisis del 89 y 91 no se habría presentado, que se presentó básicamente en Bogotá y Medellín, porque en Cali, el cartel de Cali no puso bombas. El cartel de Cali se dedicó a cuidar su ciudad y a invertir en propiedad raíz. Se sabe muy bien que en Cali hubo gran demanda por bienes raíces y un auge impresionante. Entonces ya este cuarto ciclo duró 6 años. Y ahora pasemos al quinto ciclo, que duró 10 años. 4 de auge entre el 92 y el 98, le toca al gobierno de César Gaviria y comienzo de Néstor Samper. César Gaviria arranca en el 90, en el 91-92 matan a Pablo Escobar, se hace la constitución en el 91, él hace muchos cambios económicos, realmente no fue tan brillante César Gaviria como Carlos Lleras ni como Alfonso López, pero también miró el país hacia adelante. En esa época se hace la apertura económica, país que llegó tarde a la apertura económica. El primero que llegó fue México, el segundo Brasil, Chile, incluso Ecuador y Perú se le adelantaron a Colombia. Pero Colombia arranca en el año 92 lo que se llama la apertura económica, tratados de libre comercio, aumenta la exportación mineras y se descubre Cusiana y Cupiagua, es decir, en el Casanare. Eso generó también mucho más petróleo, llegamos a casi 1 millón de barriles día, cerca de 800 o 900, solo en el año 2014, se llegó a 1 millón de barriles día, que es mucho para Colombia. Para que tengan ustedes un punto de referencia, México ha llegado a exportar 4 millones de barriles día, 3 millones de barriles día. No exportar, producir, porque una parte la consumen adentro. Venezuela llegó a tener 4,5 millones de barriles día antes de Hugo Chávez. Durante el periodo de Hugo Chávez, como él no volvió a reinvertir, dejó quebrar el Ecopetrol de ellos, que se llama PDVSA, hoy apenas producen 700,000 barriles día, menos que Colombia, y es el país con más reservas del mundo, más que Arabia Saudita. Pero ya Arabia Saudita produce 12 millones, Rusia produce 12, 13 millones. Los grandes productores de barriles de petróleo del mundo son Arabia, Estados Unidos y Rusia. Entre Arabia, Estados Unidos y Rusia producen aproximadamente 40 millones de barriles día, que es el 40% de la oferta mundial. Por eso entre ellos tres manejan los precios del petróleo si se ponen de acuerdo. Lo que pasa es que Rusia, Arabia y Estados Unidos no se ponen de acuerdo, afortunadamente, porque los árabes sí manejan lo que se llama la OPEP. Entonces se recupera el ciclo industrial, hay unas amnistías importantes, la tributaria y cambiaria, baja el dólar, baja la tasa de interés y se da la primera burbuja inmobiliaria de la que tenemos historia reciente, porque de ahí para atrás había más demanda que oferta. Burbuja inmobiliaria significa exceso de oferta y exceso de precios, como creo que ya se lo mencioné en oportunidad anterior, o lo volvería a insistir más adelante sobre eso. Esto lleva
una elevación de precios de la vivienda y de las fincas raíz muy alta, y caemos en el año 94 en manos de Néstor Samper, el proceso 8000, todo el lío del narcotráfico del cartel de Cali, que lo eligió, hoy totalmente demostrado, pero pues naturalmente consiguió la absolución de la Cámara de Representantes, y pues queda como paria político, porque a él no se le vuelve a hacer mucho caso, tanto así que él hace un acercamiento a la izquierda, y dentro de ese acercamiento se acerca a Hugo Chávez y lo nombra presidente de UNASUR, que era una competencia a la OEA. Hoy en día UNASUR está prácticamente al borde de acabarse, porque eso se sostenía con la plata del petróleo venezolano y el apoyo de los países que apoyaban a Venezuela. Arranca entonces en el año 96 una crisis en parte ocasionada por el gobierno de San Pedro. No hubo problema con los precios del café, los precios del petróleo, el café baja, pero ya el café para esa época era un 30%, 20% de la economía. Hoy es el 10%, entonces afecta menos. Y se dedican a gastar plata en el gobierno. Hay déficit fiscal, déficit de balanza de pagos, altas tasas de interés y una decisión pésimamente tomada entre la banca, los federonjas y la Cámara Colombiana de la Construcción, lleva a la pésima decisión de desamarrar el UPAC de la inflación y amarrarla al DTF, es decir, a los bancos. Y eso llevó a que en el año 98, 97, 98, las tasas de interés subieran al 36 anual, 3% mensual, quiere decir que se le pagaba al ahorrador el 3 mensual, lo que hoy le pagan al año era el 3 mensual. Y si se le paga al ahorrador del 36, pues al deudor le cobran el 48, 45, 48. Hubo momentos del año 98 que al deudor, sea constructor o deudor de largo plazo, le cobraron el 51. Entonces, cuando usted tiene que su deuda le cobran el 51, quiere decir que la cuota no alcanza a pagar. Entonces, se colapsa el sistema UPAC. Y en ese momento, entonces, las asociaciones de UPAC o de deudores de UPAC demandan el sistema. La Corte Constitucional le da la razón, dice que el sistema es totalmente ilegal y exige al gobierno que presente un proyecto de ley de vivienda al Parlamento, que es el proyecto, la ley 546 de vivienda del año 99. Esa le toca a Andrés Pastrana, que siguió a Samper en el año 98. Y Andrés Pastrana, ¿qué le toca? Este lío del VR, entonces le cambia por el nombre de VR. Pero entonces le toca esta gran crisis hipotecaria, porque fue después de una burbuja inmobiliaria y de una burbuja hipotecaria. Burbuja inmobiliaria es cuando el exceso de oferta existe, mucha oferta no vendida y altos precios de la finca raíz, la nueva. Y burbuja hipotecaria es cuando existe altos créditos y poca cobertura. ¿Qué es cobertura? Si a ti te prestan el 70% de una deuda, tienes cobertura del otro 30%. Pero si hay desvalorización, se pierde la cobertura. Entonces, ¿qué pasó entre el 96 y 2001? Hubo desvalorización, ya mostraremos adelante las cifras, de hasta el 40%, es decir, una vivienda que valía 100 baja a 60. Y la deuda que está en 70 sube a 100. Entonces, si usted debe 100 y vale 70 o 60, pues devuelve las llaves o no paga. Y esa fue la crisis que generó 25.000 viviendas que le devolvieron a la banca hipotecaria. Eso fue terrible. Pero entonces, a Andrés Pastrana, con sus asesorías del Banco de la República, se le ocurre crear un impuesto llamado el 2 por 1000. Hoy van el 4. Impuesto que se crea nunca se acaba. En el 2 por 1000, durante 3 o 4 años, para devolverle la plata a los deudores. Es decir, se le había cobrado de más a los deudores, la Corte ordenó devolverles el mayor valor. O sea, si te cobraron el 51 y era el 25, pues había que devolver la diferencia. Con esto y con la crisis del sistema que estamos hablando,
y del proceso 8000, y además se disparan los paramilitares. Fue la época de Carlos Castaño, fue la época de las pescas milagrosas, la época de las FARC y del ELN, la época en que el país estaba en manos de tres grandes grupos: el ejército colombiano y la policía, parte del cual el ejército y la policía estaba sojuzgado o comprado por el cartel de Cali del norte del Valle. Eso después cambió sustancialmente. Los paramilitares, que era un ejército de cerca de 20, 25 mil hombres, y las dos guerrillas más importantes, FARC y ELN, que se dice que alcanzaban a llegar a 30 mil hombres. O sea que estábamos teniendo tres ejércitos que bloqueaban todo el país. Eso significó ahondar la crisis económica. Hasta ese momento se llegó a decir que este país no tenía salida. Para que ustedes puedan ver esto, que ya vamos llegando a las 6, miren ustedes, no, aquí me toca decir, luego viene el gobierno de Uribe, en parte con la recuperación de Andrés Pastrana, que además, por segunda vez, después de Belisario Betancur, Andrés Pastrana ordena mucho subsidio, obtiene créditos dentro de la banca y del Banco de la República y gasto del gobierno para dar subsidios para estimular la vivienda popular. Arranca ese estímulo en el año 2001, que era el último año que le tocó a Pastrana, y lo continuó Álvaro Uribe dándole mucha más plata, porque Álvaro Uribe ese 2 por mil lo transforma en 3 por mil, pero para guerra. Y luego Santos lo transforma en 4 por mil, pero para paz. Y yo supongo que Duque continuará el 4 por mil, pero para el COVID. O sea, nunca se va a acabar el 4 por mil. Viene entonces este periodo de auge largo, de 5 años, del periodo de Uribe, que él dura hasta el 2010, 2 periodos, pero a él le toca una crisis, que es la crisis financiera internacional, que es lo que podríamos llamar un bache en la economía colombiana, pero a nivel mundial fue durísimo. O sea, realmente se les presentó un problema bastante serio para la economía mundial. En esos casos, evidentemente es grave lo que podríamos hablar que estaba aconteciendo para la economía mundial, y en América Latina los más golpeados fueron Chile, Brasil y México. Salimos de esa crisis financiera rápidamente, había ahorros del petróleo porque la bonanza petrolera y del carbón le tocó también a Uribe, además porque comenzaron a regresar las inversiones extranjeras, porque al ver que había un presidente serio, que había seguridad, así no se hubiera llegado a lo que podíamos llamar la paz, pero que se encontraba que había una decisión clara de guerra para ganar, primero un acuerdo con los paramilitares y luego guerra clara y abierta contra las FARC, pues la inversión extranjera regresa y eso da revaluación monetaria. Es decir, mucho dólar que entra significa que se baja el valor del dólar. Y un tema muy importante, por esa época, un premio Nobel de Economía, Robert Lucas, gana el premio Nobel de Economía bajo la teoría de que las expectativas racionales son más importantes que los hechos fácticos, es decir, el mismo hecho. El hecho no es que suba el precio del café, sino que yo con la expectativa de que al subir el precio del café o del precio del petróleo o el del cobre en Brasil, se va a disparar la economía, entonces yo consumo, yo genero más empleo, yo invierto, es decir, creo. O al revés, ante una crisis de una guerra, de un tsunami, de la guerra de las FARC, de que no va a haber paz o de cualquier cosa de esas, yo saco mi plata fuera del país. Esas son expectativas racionales negativas, porque las hay positivas o negativas. Y por eso entidades como Fedesarrollo o el DANE miden estas expectativas preguntándole a los empresarios y al público: ¿usted cree que el país va mejor o peor? En los próximos meses usted va a invertir, y eso es lo que se llama expectativas racionales. Yo ya voy a ir terminando porque se nos va acercando el tiempo. Y miren ustedes los ciclos. En rojo está lo que son los valores constantes, son pesos constantes. Por ejemplo, en una zona como el Centro Internacional, fíjense cómo los ciclos, la tendencia es en azul, es un sitio que ya no es bueno para invertir, como en el centro de la ciudad o Centro Internacional o Chapinero. Este sería una zona tipo Chapinero. Este sería tipo Chicó.
Entonces, fíjense ustedes cómo se mueven los ciclos. Ahí está hasta el año 2010, pero vamos a seguir mostrando los datos. Y esto es vivienda popular. La vivienda popular también se altera por el movimiento de los ciclos. Y entonces ahí llegamos al 2010-2015, ya arranca Santos 2010-2018, como ustedes saben, también lo reeligen, es persona que inicialmente fue propuesta por Álvaro Uribe, pero luego se le separa, hace el proceso de paz y vienen todas las peleas que ustedes ya conocen, firma varios tratados de libre comercio, obtiene exceso de liquidez, dólares que le llegan al país, y el petróleo alcanzó a llegar a $120 el barril. Él lo coge en 60, 70, que lo tenía Álvaro Uribe, y pues en los dos periodos hubo una gran bonanza para Ecopetrol, para las petroleras. Por supuesto, al llegar tanto dólar, bajan los intereses, aumenta el consumo, aumenta la inversión extranjera, hay revaluación monetaria. El dólar, que en algún momento en la crisis financiera del 2008-2009 alcanzó a llegar a los 3.000, volvió a bajar a 1.800 pesos y se da la segunda burbuja inmobiliaria, de la cual en la próxima clase vamos a hablar en detalle cómo fueron estas burbujas. ¿Y qué viene en el año 15? La caída de los precios del petróleo, desde 100, 120 hasta 40 primero y luego 20. Y ahí viene la recesión generada por petróleo y carbón, 16 y 18. Ya nos estábamos recuperando en el 19. ¿Qué hay entre el 16 y 18? Saturación de oferta por la burbuja inmobiliaria y lo que estábamos mencionando de altos precios, recuperación internacional, devaluación del peso, freno en la industria, pero se hace el acuerdo de paz. Recuperándonos en el 19, se estaba recuperando el petróleo, ya habían 60, mejoraron las exportaciones, bajaron las tasas de interés, aumentó el consumo, el gobierno de Duque entró, vino la guerrilla del ELN, el problema con Maduro, bien todas las historias, y entra el COVID. Entonces ese es el tema de la próxima clase. Vamos a mirar ya hacia adelante con base a un estudio que hicimos para el Banco Mundial de qué se espera que dure la crisis económica en América Latina y en Colombia, qué impacto va a tener en la finca raíz, y bueno, en fin, todos estos fenómenos que estamos ya por mencionar. Yo creo que ahí podemos dejar, porque ya van siendo las 5 y yo desafortunadamente ya necesito ausentarme de aquí del sitio donde me encuentro porque no estoy en sitio privado, porque eso seguramente han tenido ustedes mucho ruido. Entonces, Oscar, o Adriana, sea que muchas gracias. no se puede perder el siguiente capítulo, el quinto, porque viene todo lo del COVID, ¿no? Bueno, ok, será muy interesante para todos. Vamos a hablar sobre eso en la parte final de la novela que hoy inició. Sí. Okay. Oscar, gracias. Se Muchas escuchó gracias a todos perfecto. ustedes y feliz Perfecto. puente. Que les vaya muy Lo bien. mismo. Que estés bien, Oscar. Gracias a todos los participantes de hoy. Entonces no se pueden perder la charla. Es el jueves entrante a las 4 de la tarde. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos el próximo jueves. Feliz noche.